Bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre la filosofía moderna y sus preocupaciones centrales, la razón, el conocimiento y la realidad. La filosofía moderna es un período histórico que abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, caracterizado por un cambio en la forma de pensar y de entender el mundo. Los filósofos modernos se centraron en la razón como fuente de conocimiento, buscando entender el mundo de manera objetiva y sistemática. Los filósofos modernos creían que la razón era capaz de descubrir verdades universales y objetivas, independientes de la experiencia individual. La razón se convirtió en la principal herramienta de la filosofía moderna. Para ello, se desarrolló el método científico, que permitió el estudio sistemático y objetivo del mundo natural. La filosofía moderna buscó comprender el mundo de una manera sistemática y objetiva, lo que llevó a la creación de la ciencia moderna. Los filósofos modernos cuestionaron la autoridad de la Iglesia y de la tradición como fuentes de conocimiento. En su lugar, la razón y la experiencia se convirtieron en las fuentes principales de conocimiento. La filosofía moderna buscó desarrollar una epistemología, es decir, una teoría del conocimiento, que explicara cómo adquirimos conocimiento y cómo podemos distinguir la verdad de la falsedad. Los filósofos modernos creían que la razón podía descubrir verdades universales y objetivas, independientes de la experiencia individual. Los filósofos modernos buscaron entender la naturaleza del mundo en sí mismo, independientemente de cómo lo percibimos. Esta búsqueda llevó a la distinción entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo. La filosofía moderna también exploró temas como la naturaleza del ser humano y la relación entre mente y cuerpo. La filosofía moderna se centró en la realidad como objeto de estudio, buscando comprender el mundo de manera objetiva. La filosofía moderna estuvo marcada por grandes filósofos como René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant y George Hegel. Cada uno de ellos aportó una visión particular sobre la razón, el conocimiento y la realidad, contribuyendo a la formación de la filosofía moderna. La filosofía moderna tuvo un gran impacto en la cultura occidental, sentando las bases para la ciencia moderna y la filosofía contemporánea. La filosofía moderna cambió la forma de pensar y de entender el mundo, promoviendo una visión más objetiva y sistemática de la realidad. También contribuyó al desarrollo de la democracia y los derechos humanos, al cuestionar la autoridad absoluta de la Iglesia y de la monarquía. En resumen, la filosofía moderna se preocupó por la razón, el conocimiento y la realidad, y sus filósofos exploraron nuevas formas de entender el mundo, lo que tuvo un impacto duradero en la cultura occidental. La razón se convirtió en la principal herramienta de la filosofía moderna, y los filósofos buscaron desarrollar una teoría del conocimiento que explicara cómo adquirimos conocimiento
y cómo podemos distinguir la verdad de la falsedad. La filosofía moderna también exploró la naturaleza de la realidad, buscando entender el mundo por en sí mismo, independientemente de cómo lo percibimos. Esto llevó a la distinción entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, y exploró temas como la naturaleza del ser humano y la relación entre mente y cuerpo. Los principales filósofos de la filosofía moderna, como Descartes, Locke, Hume, Kant y Hegel, dejaron un legado duradero en la cultura occidental y contribuyeron al desarrollo de la ciencia moderna y la filosofía contemporánea. La filosofía moderna también tuvo un impacto en la democracia y los derechos humanos, al cuestionar la autoridad absoluta de la Iglesia y de la monarquía. En definitiva, la filosofía moderna es un periodo histórico que cambió la forma en que entendemos el mundo y sentó las bases para la ciencia moderna y la filosofía contemporánea. La razón, el conocimiento y la realidad siguen siendo temas centrales de la filosofía, y la filosofía moderna nos dejó un legado duradero que continúa influyendo en nuestra cultura y forma de pensar.